Son las 12 y 24 minutos de la tarde de este viernes 2 de septiembre, un mes de septiembre que ha empezado movidito, que promete también sorpresas, seguramente muchas negativas. La volatilidad sigue campando a sus anchas y la dependencia de Wall Street vuelve a ser extrema. De repente todo ha vuelto a caer a plomo estos días. Las acciones, los bonos, menudo carrerón llevan los bonos este año, es tremendo. También están cayendo las materias primas, como el petróleo. Unos dicen que se trata de un seísmo esperado pero controlado. Otros que lo acontecido en agosto va a alejar para siempre a muchos inversores del mercado. Sea lo que sea, la incertidumbre manda y el negocio mengua. Vamos a ver cómo ven la situación. Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, y Guillermo Santos de iCapital. Hola Guillermo, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, todavía no he tenido oportunidad de charlar con vosotros de lo acontecido en el mes durante julio y agosto, pero bueno, tampoco vamos a descubrir nada nuevo si decimos que había muchos que estaban profundamente equivocados tras escuchar a Jerome Powell, que tampoco es algo que me sorprende que la gente esperase que la Reserva Federal empezase a mandar señales de que iba a levantar el pie del acelerador. Y no, lo malo de esto es que los tipos de interés, Fernando, Guillermo, están subiendo ya a una velocidad vertiginosa, la deuda de los países también es tremenda, no sé, yo no sé, desde luego hoy me he levantado poco optimista, Fernando, no sé vosotros. Parece que Fernando no se le escucha bien, ahora mismo vamos a probar ese sonido, ese micro, por si está muteado. A ti, Guillermo, te escucho perfectamente, así que adelante cuando quieras, Guillermo. No, pues respondiendo directamente a lo que acabas de preguntar y además alegrándome mucho de hacerlo y saludarte en esta nueva temporada, hay que pensar que el principal mensaje de Powell, pero no de la última reunión, de ya hace varias, es eso que le llaman los anglosajones data dependent. ¿Qué quiere decir? Como se deduce, dependerá de los datos que vayamos conociendo el comportamiento o las acciones que el Banco Central implemente. Entonces, como los datos no pueden ser más contundentes para mal en estos últimos meses, especialmente en junio, julio, han sido muy malos, aunque en julio mejoró un poquito en Estados Unidos, cayó un poquito la inflación global. Pues eso lleva inexorablemente a que el mensaje tiene que ser agresivo, tiene que ser de política monetaria estricta y restrictiva y de subidas de tipos a las que no se le ve horizonte. Y ahí se encuentra una de las principales causas de la volatilidad de los mercados. Como la inflación no se está atajando, porque además tardará varios trimestres en atajarse dado la inercia que lleva y el efecto que cuesta de las subidas de tipos para controlar el índice de precios, las subidas de precios, pues como eso no hay un horizonte claro para los inversores de cuándo los bancos centrales ni ellos mismos están seguros van a reducir las subidas de tipos y van a pararlas y en su caso van a revertirlas. Se pensaba que en el 23 la Fed iba a comenzar a bajar y ahora parece que no. Pues eso es lo que crea volatilidad, especialmente, como tú bien has dicho, en el mercado de bonos, sobre todo en el de bonos soberanos, que las tires están subiendo con fuerza de nuevo, y también en bolsa, y especialmente dentro de bolsa, aquellos sectores más atados en sus valoraciones a los tipos de interés largos, ¿no? Como puede ser, lógicamente, los sectores de crecimiento y dentro de ellos el tecnológico. Fernando Luque, ahora sí, creo que ya te podemos escuchar perfectamente. Adelante. ¿Sí? ¿Me oyes bien? Muy bien. Vale, sí, ¿no? A ver, lo que quería decir es un poco pues lo que ha comentado Guillermo, ¿no? Que los bancos centrales ahí están decididos a luchar contra la inflación, que es muy difícil luchar contra la inflación. De hecho, los economistas dicen que la inflación es inflacionaria, es decir, que hay un proceso ahí psicológico que es difícil de combatir para reducir los niveles de inflación, de la misma forma que era difícil, por ejemplo, para el Banco de Japón luchar contra la deflación, ¿no? La deflación es deflacionaria, pero la inflación es inflacionaria y eso
¿Qué consecuencia tiene para los mercados? Pues que hasta que no tengamos unos niveles de inflación razonables. Otra cuestión es qué considera la Fed, especialmente la Fed, pero también el Banco Central Europeo, como inflación razonable. Porque claro, no es lo mismo una inflación del 4% que una inflación del 2%. Si están decididos a volver a un nivel de inflación, digamos, estándar del 2%, vamos a sufrir mucho, porque eso significa que los tipos de interés van a tener que subir de forma agresiva. Y eso lo más normal es que provoque pues, una recesión. No estoy hablando de una depresión, sino una recesión que puede ser leve, pero lo más probable es que esa subida de tipos de interés provoque pues, una recesión, y eso pues, no es un buen entorno para la renta variable. Se mide como se mide. Se puede coger datos históricos y los datos históricos nos dicen que en un entorno de recesión e incluso de bajo crecimiento económico, pero con inflación relativamente alta e incontrolada, no es bueno para la bolsa. No tengo buenas noticias después del verano, pero eso es un poco lo que pienso. Es verdad que nosotros a nivel, digamos, de compañía, somos quizás más positivos que el consenso del mercado, es decir, no prevemos una recesión, pero a mí mi intuición interior me dice que pues, subidas de tipos de interés no son buenas para la actividad económica y que en algún momento pues, el crecimiento económico va a sufrir mucho, porque es normal. Subidas de tipos de interés influye pues, en el nivel de endeudamiento de las empresas, en el coste de financiación, perdón, tanto de las empresas como de los hogares, y eso pues, hace mucho daño. Volver a esa tasa de inflación, Fernando, del 2%, tal y como está ahora mismo el mundo, cada vez más polarizado, con riesgos geopolíticos de largo alcance, con todo lo que está sucediendo en el sector de la energía, no sé, a mí me parece algo imposible. Claro, si lo razonable en el futuro va a ser tener tasas de inflación del 4%, que no podemos tirar décadas con los tipos de interés en el 4%. Sí, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Todo el mundo está pensando, bueno, en cuanto lleguen al 4%, luego tendrán que levantar el pie del acelerador. ¿Y qué pasa si nos estamos equivocando y nos podemos tirar durante los próximos 5 o 10 años con tipos de interés al 4%, ¿no? Claro, es que no sabemos cuál es el tipo objetivo digamos, la tasa de inflación objetivo de la Fed, por ejemplo. Yo creo que sí que esperan volver, digamos, a niveles de inflación del 2%, pero a ver, es un terreno realmente pues, que no hemos cruzado hasta ahora. Entonces es difícil prever lo que pueden hacer tanto los bancos centrales como los mercados. Estamos en un entorno de incertidumbre muy grande. Yo creo que sí, que los bancos centrales, el objetivo es volver al 2%, pero claro, si volver al 2% supone provocar una recesión más grave que si fuera del 4%, pues ahí hay un dilema difícil de resolver para los bancos centrales. Yo, lejos de mi interés, no pretendo ser alarmista, ni mucho menos. Cualquiera que me haya seguido mi trayectoria en los últimos años sabe que digo la verdad, pero no sé, yo también estoy, sin ser un gran experto ni ser economista, la verdad es que me tiene todo bastante preocupado en el sentido de que, claro, además leo, releo a Rubini, a todo el mundo un poco, a Stiglitz, y van en la línea de que los tipos de interés, esta subida de tipos de interés acelerada, puede provocar una gran crisis. Incluso, claro, ahí está la literatura. Algunos lo pueden comparar con la situación de los años 70, los años 80, pero otros incluso creen que hay no ya similitudes con la crisis de 2008, sino que creen que esto podría ser incluso peor, porque se van a combinar dos factores, que es una inflación vertiginosa y un sobreapalancamiento brutal. Guillermo, quítame esa idea de la cabeza, si puedes, venga. El sobreapalancamiento es muy relativo, pero quizás sí que se produce en el sector público un endeudamiento pues que probablemente nunca se ha visto realmente, ¿no? Pero bueno, también existen otros catalizadores que tampoco existían antes para facilitar la convivencia con esa montaña de deuda que nos rodea. Pero a ver, sin realmente tener argumentos suficientemente contundentes para quitarte esa idea de la cabeza, debo recordar que nunca hay dos crisis iguales. Nunca hay.
Cuando hablan mucho ahora del 2008 y demás, nunca hay dos crisis iguales, por mucho que se piense que tal. Bueno, en esta crisis que pues no sabemos qué profundidad va a acabar teniendo, hay dos realidades que son absolutamente indubitadas. Una es la fortaleza del sector financiero, mucho mejor que, pues yo diría que en los últimos 25 o 30 años, tanto en Europa como en Estados Unidos y también en Japón, los países desarrollados, eso te ancla el sistema en unos niveles de seguridad que en otras crisis, el caso 2008 evidente, no existían. Eso por un lado. Pero por otro lado, tenemos un funcionamiento bastante eficiente y razonablemente bueno del mercado de trabajo. En Estados Unidos, brillante, en Japón, razonable, y en Europa, válido, mejorable, pero válido. Aunque el dato de paro de hoy en España no haya sido bueno como esperado, en todo caso. Entonces, esos dos elementos son dos fuerzas que, quieras o no, te permiten sujetarte al crecimiento y te dificultan el que una recesión provocada por el coste de energía, que tiene un factor exógeno clarísimo, que es el conflicto en Ucrania con Rusia. Eso por un lado. El tema de los suministros, por otro, que parece que las cadenas de suministro no solo están fluyendo ya con cierta normalidad, sino que se confía que pronto eso se refleje en menores costes para las empresas. Pero además es que tenemos vamos a decir, un sentimiento tanto del consumidor, sentimiento confianza, tanto del consumidor como de los empresarios, que está bajo mínimos. En algunos indicadores de este tipo está en mínimos históricos. Entonces, ¿eso está frenando en estos momentos la economía? Qué duda cabe. Eso debería ir mejorando conforme algunos de los datos, costes de la energía, confirmación de la fluidez en los suministros para las compañías, datos de empleo que, aunque sufran, se mantienen a niveles muy, muy, muy favorables para la economía. Pues claro que sí, el sentimiento no se mantiene negativo durante periodos muy largos sin haber causas para ello. De ahí que yo estimo que, uno, no conocemos la profundidad de la recesión. Es evidente que en España hay una serie de elementos delicados, pero bueno, también va a haber elecciones, eso puede facilitar un giro positivo en nuestra situación. No conocemos esa profundidad. Segundo, los tipos es cierto que están altos, están subiendo cada vez más, pero que venimos de los infiernos, tipos al 3, 4%, no son ninguna cosa con la que convivir sea complicado, ni por consumidores hipotecados, ni por empresas. Y luego, por otro lado, las autoridades, especialmente no tanto los estados, los gobiernos, pero sí los bancos centrales, están cuidando y muy mucho su obligación de mantener el nivel de precios y lo van a cumplir y lo van a hacer intentando dañar lo menos posible la economía. Y en ese entorno y en esa situación nos movemos. ¿Nos tenemos que ir a pique y a un hoyo que de repente tenemos la tierra encima y estamos enterrados? Yo creo que no. Que Guillermo citaba al Banco Central Europeo, se acerca ya la siguiente reunión, el próximo jueves. ¿Qué presión, Fernando? Haga lo que haga, va a decepcionar, tanto si sube 50 puntos básicos como si sube 75. Sí, es un poco, digamos, la labor fea del Banco Central Europeo, ¿no? Yo creo que ahí la tendencia claramente va a ser al alza. Si sube poco, pues lo van a criticar, y si sube mucho también, ¿no? A ver, la buena noticia a nivel de tipos de interés, primero, como decía Guillermo, por ejemplo, si cogemos el 10 años en Estados Unidos, estamos en el 3,2 o 3,3. Bueno, pues eran los niveles que había antes de la pandemia, o sea, que no es, digamos, un nivel, digamos, digamos, extremadamente elevado según la norma histórica, ¿no? Y luego yo creo que también la buena noticia es que los bancos centrales pueden controlar
los tipos de interés, incluso los tipos de interés a largo plazo, porque ya lo ha hecho la Reserva Federal en el pasado, el Banco de Japón lo está haciendo, controlando la curva de tipos de interés, con lo cual ese escenario catastrófico de que los tipos de interés a largo plazo suben y eso va a destrozar las economías y en especial por algunas economías europeas que están muy endeudadas, yo creo que es un poquito exagerado porque yo creo que ahí tienen capacidad de controlar los tipos de interés. Y luego, bueno, pues la buena noticia es que si en el caso de que tuviéramos un entorno de recesión, pues eso ofrece pues alguna posibilidad de invertir pues en tipos o en fondos de renta fija a largo plazo que se verían beneficiados en caso de un entorno de recesión y de bajadas de tipo de interés, porque en un entorno de recesión decía que no es bueno para la bolsa, pero sí que es positivo para los fondos de renta fija a largo plazo y ahí habría pues una posibilidad de reconducir las carteras hacia una mayor exposición a bonos a largo plazo. De cómo aprovechar este desplome de los precios, incluida la renta fija, que menudo añito, que pierde casi más que la renta variable, la renta fija. Guillermo, a ver. Sí, los bonos están sufriendo y han sufrido mucho el primer semestre, peor primer semestre en varias décadas, y ahora mismo todavía no han recuperado esa tendencia de normalización, porque hay rentabilidades especialmente llamativas por lo alto y precios llamativos por lo bajo, inversamente la relación siempre, que son aprovechables por parte de los inversores, especialmente en corporativos privados y dentro de ellos en algunos sectores, incluso en alguna tipología como es el alto rendimiento high yield. Eso es una realidad y creemos que progresivamente construir para el que no tenga cartera en este tipo de renta fija es más que deseable. Luego tenemos los bonos públicos, los bonos soberanos, que están más ligados a las subidas de tipos de intervención oficiales por parte de los banqueros centrales. Por ahora, nuestra recomendación es mantenerse alejado de bonos públicos, de bonos soberanos, porque les puede quedar recorrido de rentabilidad al alza y, por ende, de precios a la baja. Los spreads o los diferenciales de los bonos corporate, de los bonos corporativos privados pueden experimentar todavía alguna subida que les menoscabe su precio, sí, pero no mucha más, salvo que, repito, vayamos a un entorno de presión, el cual no se espera. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de inversión, como la tenemos en la liquidez, que vuelve a ser remunerada, no con grandes alaracas, pero hoy en día el cash vuelve a conseguir a obtener una remuneración, sea ahí sí en títulos públicos, en letras del tesoro, ya en positivo o similares, o incluso en pagarés bien diversificados entre emisores, o por otro lado, pues pronto alguna entidad ya lo ha avanzado con depósitos bancarios, tradición profundamente española, como bien sabemos. Sí, señor. Fernando, vamos con tus ideas. Sí, a ver, yo creo que lo ha comentado Guillermo, el tema de los monetarios, que es verdad que de momento pues no están dando muchas alegrías, pero claro, si van subiendo los tipos de interés a corto plazo, pues en principio es la categoría de fondos que más debería aprovecharse de esas subidas de tipos de interés, ¿no? Repito, de momento no se nota demasiado esas subidas de tipos de interés a corto plazo, pero conforme vayan pasando los meses, yo creo que podrían dar, no voy a decir muchas alegrías, porque tampoco hay que ponerse ahí en plan eufórico con los fondos monetarios, pero sí que representan una forma de proteger las carteras, ¿no? Porque evidentemente comentaba el tema de los bonos a largo plazo, especialmente en Estados Unidos, pero claro, eso conlleva riesgo, ¿no? Y ahí, pues, a nivel de tipos a largo, sí que veo que en el 10 años americano, en los bonos a largo, podría haber alguna, entre comillas, jugada, pensando, digamos, en un entorno de recesión y de bajadas de tipos de interés a largo plazo, ¿no?
¿no? Ahí sí que podríamos sacar algo de rentabilidad, pero siempre con riesgo. Y luego yo me alejaría un poquitín de la renta variable, es decir, estaría infraponderado en renta variable. Eso no significa que hay que estar corto de renta variable, ¿no? Sino que si uno tiene, según su perfil, pues, supongamos un 50% de renta variable dentro de su cartera modelo, yo la reduciría un poquito porque la incertidumbre pues sigue estando ahí en los mercados y en un entorno de recesión y alta inflación, como decía hace unos minutos, pues no es un buen escenario para la renta variable. ¿Qué nos queda? Tema energético, fondos o materias primas. Yo creo que podrían o deberían sufrir en un entorno de recesión, pero claro, el tema de los fondos energéticos, pues ahí podrían estar soportados por precios altos de las materias primas. Y luego también yo creo que puede ser un punto para los fondos de gestión alternativa, pero ahí la selección del producto va a depender mucho del tipo de cartera que tenga el inversor, porque no es lo mismo pues una cartera digamos con más renta variable que otra cartera con más renta fija, ¿no? Y ahí en función de la estructura de la cartera pues convendrían unos fondos u otros, ¿no? Ahí podría haber, digamos, sitio para fondos de gestión alternativa, claramente. Sobre la bolsa o la renta variable, Guillermo, que creo que nos toca ese palo. ¿Cómo lo ves tú? Por ejemplo, Guillermo, una pregunta muy, por ejemplo, así, lanzada al vuelo. Por ejemplo, una persona que esté invertido 100% en acciones, ¿no? Ya no te digo ni fondos, que tenga su carterita de acciones, 5 acciones del IBEX 35. Evidentemente puede estar perdiendo, más allá de que a lo mejor lo que tenga son acciones con un perfil más defensivo. ¿Cuál sería un poco la recomendación? Porque estos días también hay mucha gente que está diciendo que me hablan de la recesión, que es que en agosto parecía que todo se iba a recuperar y de repente ha sido una salida en falso y todo vuelve a irse a pique. No sé, ¿tengo que vender mis acciones antes de que todo se venga abajo? No sé, ¿cuál sería tu consejo, tu recomendación? Sí, no, el planteamiento, mal que nos pese, porque parece a veces que hay cierto componente de frivolidad o de falta de... Es que el planteamiento es sencillo. Si ulteriores caídas que pueden producirse, sí, más por el riesgo de mercado, el riesgo sistémico, que por el riesgo específico de esos valores, hablando de una manera genérica, si esas caídas pueden comportar un problema fuerte en el inversor, sea por necesidades de liquidez, o sea, porque no aguanta esa tensión por su aversión al riesgo de volatilidad extrema, pues mejor que las venda. ¿Y eso volver a entrar? Pues en su caso nunca, porque si eso lo tiene que hacer en ese momento es probablemente debido a que no es un inversor adecuado o la renta variable no es una inversión adecuada para él. En todo caso, si ha sido bien asesorado ex ante y tiene una cartera de acciones y está aceptablemente bien diversificada entre sectores e incluso, si es posible, zonas geográficas, pues hombre, en principio mantener. Ahora toca tener más enfoque de empresas con dividendo, de calidad, más ligadas al concepto value, con precios, con un upside, una posibilidad de subida mayor por el precio objetivo que se determina. Sí, mejor que el crecimiento, mejor que tecnología, que dentro del crecimiento es lo más representativo, y mejor que duda cabe que sectores que están todavía ligados un poco a ese riesgo de crisis, como puede ser el consumo discrecional, el lujo y demás. Eso por un lado. Luego, diversificar en materias primas, bienvenido, a sabiendas de que si las tensiones geopolíticas bajan de repente, cosa posible, el otro día, este lunes, leía un analista global, GPA concretamente, que decía que predecía que en enero del 23 Putin declaraba el final de la guerra. ¿De acuerdo? Provocando una serie, o intentándolo al menos, de referendos en varias provincias con elevada población prorrusa, en fin, las cuales serían totalmente ilegítimos para Ucrania y seguramente para la Unión Europea también. Pero, en fin, eso bajaría la tensión, que duda cabe.
Entonces eso provocaría una caída de las materias primas, especialmente de las energéticas, ¿no? Pero, repito, diversificar en ellas no es descabellado. Y luego hay sectores que estructuralmente están apoyados, bien apoyados en los fundamentales de la economía y del crecimiento y que de alguna manera pues vertebran ese crecimiento de cara a futuro. Uno de ellos clarísimamente es el healthcare, que el cuidado de la salud va siempre a más y es una de las cosas en las que el dinero se mira menos y en momentos de duda, de problemas, pues hay más gasto en ese tipo de materias. Y luego otros, como puede ser ahora claramente el agribusiness o la agricultura, debido, pues entre otras cosas, más coyuntural, el tema de la sequía, pero también a que las materias primas agrícolas se están encareciendo de manera significativa. Entonces, con todo eso podemos tener una cartera diversificada que no quiere decir que nos echemos a dormir, pero sí que podemos sacar frutos bastante elevados en un plazo razonable de trimestres o algún año y en el ínterin cobrar dividendos. Esa sería para mí la actitud, siempre que la aversión al riesgo, que era lo que decíamos al principio, permita a ese inversor aguantar la volatilidad que, mal que nos pese, vamos a seguir teniendo. Qué agradable se hace siempre este ratito los viernes. Guillermo Santos de iCapital, Fernando Luque, Morningstar, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, hasta la próxima, adiós. Lo mismo para vosotros, cuidaos muchísimo. Hasta luego, gracias. Hay que cuidarse dentro y fuera de los mercados. 12:50, 10 minutos para la 1 de la tarde, nos quedan todavía los gráficos, será vuelta de pausa con Javier Alfayate de GPM.